Padre nuestro, Padre querido, bendito y alabado sea su santo nombre, Señor. En esta noche o en este día o en esta tarde, Señor, le damos gracias, Señor, por ser sumamente bueno con cada uno de nosotros. Perdone nuestros pecados, Señor, de pensamiento, palabra y obra, Señor. Mire, Padre Santo, le ponemos en sus manos las personas que están enfermas, Señor, del coronavirus, Señor, o las personas que están en los hospitales, Señor, los que están haciendo cuarentena en sus hogares, Padre Santo. Le pido por todas nuestras familiares que están allá en México, Señor, especialmente por las personas que no tienen los recursos mínimos para comprar un medicamento, Señor. Tenga misericordia, Señor, de miles y millares de personas, Señor, que en esta noche, Señor, están perdiendo la batalla por esta pandemia, Señor. Mire, Padre Santo, le ponemos en nuestras vidas en sus manos, Señor. Santo eres y bendito eres, Señor. Se lo pedimos, Señor, no porque nosotros lo merezcamos, Señor, sino en el dulce nombre santo de nuestro amado Señor Cristo Jesús. Amén. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos santos. Amén. Le damos gracias a nuestro Dios, mis amados hermanos. Cada día es para nosotros agradecerle a Dios el volver a levantarnos, el volver a seguir hacia adelante, el poder despertar, el poder caminar, el poder respirar. Mucha gente que está dependiendo ahorita de el oxígeno, está dependiendo de un medicamento. Nosotros a veces no valoramos lo que es la vida. La vida se nos ha otorgado porque es el periodo de oportunidad que Dios nos da a nosotros para que nosotros podamos crecer en el conocimiento de Dios y poder arrepentirnos de todos nuestros pecados y poder enmendar nuestras vidas. Mis amados hermanos, sabemos que la vida no la tenemos comprada. Podemos comprar cualquier cosa en este mundo menos la vida. Así como hoy mucha gente está pidiendo auxilio. Mucha gente le está pidiendo a Dios por su vida. Porque realmente en el momento o en el proceso de la enfermedad, mucha gente no logra levantarse. Mucha gente queda en la batalla. Otras, gracias a Dios, que Dios los restaura, les da fuerza para que sigan peleando y otras para seguirlas levantando. Es necesario que nosotros comprendamos y podamos entender y reflexionar en nuestra vida, mis amados hermanos, hermanas, que esta vida solamente es una vida momentánea. Nosotros tenemos la esperanza de vida que es Cristo Jesús. Que aunque si morimos que sea en el Señor. Porque solamente las personas que mueren en el Señor son las únicas que tendrán la esperanza de poderse levantar en el día de la resurrección. Las personas que mueren sin el Señor en rebeldía, lamentablemente no se levantarán a la voz de nuestro amado Señor Cristo Jesús. Eso va a ser lamentablemente para las personas que tuvieron la oportunidad de arrepentirse y no lo quisieron hacer por creerse muy mujer o por creerse muy machos. Mis amados hermanos, en el estudio que nosotros venimos analizando, vemos claramente que Judá le ruega al gobernador de Egipto, que es su propio hermano, que deje ir a su hermano menor, Benjamín, con su padre. Incluso le dice que él se queda en vez del muchacho, porque él dice, si yo regreso con mi padre, no voy a tolerar poder ver mi padre, la tristeza de mi padre,
cómo lo va a consumir hasta la muerte. A veces uno no quiere hablar de muerte. A veces uno no quiere hablar de las últimas situaciones que la mayor parte del mundo pasa. De una enfermedad, un accidente. Todos a veces llegamos a ese punto crucial entre la vida y la muerte. Esa es la ley de la vida. Ese punto donde nadie quiere estar. En ese punto donde miles y millones de personas están debatiéndose, están peleando, están luchando entre la vida y la muerte. No todos queremos estar ahí. No todos queremos ser parte de ese punto de lucha. Pero a veces lamentablemente la enfermedad nos llega. Y luego más con esta pandemia, tarde o que temprano nos llega. Y aunque nosotros no queramos estar ahí, vamos a estar ahí. Ya sea alguna enfermedad de la pandemia o alguna enfermedad física o ya pueda que sea alguna enfermedad que nosotros buscamos, como lo que viene siendo la borrachera, el tabaco, la drogadicción, que nos va a llevar a ese punto crucial y que nosotros vamos a estar dependiendo solamente de la voluntad de Dios. Mis amados hermanos, déjenme les digo que cuando nosotros venimos a este mundo, Dios nos otorga a cada uno de nosotros dones, capacidades, inteligencia, para que nosotros podamos tomar todas esas cosas que Dios nos ha dado, todos esos recursos, para nuestro propio beneficio y para honrar y glorificar a nuestro Dios. Cuando nosotros tenemos claramente eso en nuestra mente, el para qué Dios me dio una inteligencia, el para qué Dios me dio fuerzas, el para qué Dios me dio el don del habla, el don de la expresión, el don de la música, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando tú sabes para qué Dios te lo dio, eres bienaventurado, porque no terminará en el bote de basura, sino terminará honrando y glorificando al único Dios soberano que habita en el cielo. Hemos estado analizando que tenemos un enemigo, diablo y Satanás. La pandemia existe gracias a él. Porque el diablo y Satanás, por los celos que le tiene al Hijo de Dios, a Cristo Jesús, ataca a sus hijos, a los más indefensos. Y mis amados hermanos, este ser despreciable y aborrecible llamado diablo y Satanás se goza en el dolor ajeno. Pero lamentablemente, aunque nosotros sepamos todo eso, a nosotros no nos importa, cuando nos debería de importar mucho. Porque este enemigo ha inventado el coronavirus entre las sociedades secretas para reducir la sobrepoblación. Todo tiene bien estratégico, bien diseñado para matar miles y millones de personas en masa. Es necesario que tú entiendas y comprendas que Dios
nos ha dado dones, nos ha dado capacidades, los cuales Él algún día nos llevará a cuentas. En Mateo 25, capítulo 14, en Mateo capítulo 25, versículo 14 al 30, nos habla acerca de la parábola de los dones. Cuando Cristo Jesús inicia relatando esta parábola o este ejemplo para el aprendizaje propio, el aprendizaje nuestra, Él nos enseña y nos ilustra que Él es el que lo da y Él es el que lo pide de regreso hacia atrás. Aquel que se le dio y que tuvo la capacidad y la inteligencia de utilizarlos para el beneficio y la extensión del evangelio por el mundo, recibirá recompensa. Pero aquellas personas que lo utilizaron y lo invirtieron en el corazón egoísta para sus propios beneficios, para su propio yo, recibirán miseria y recibirán claramente una terrible sentencia. Mateo 25, versículo 14 dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre que está a punto de partir de su casa, tierra, de todo, de su hacienda. Pero antes de él partir lejos, llama a sus trabajadores. Y entre esos trabajadores, Cristo Jesús es fundamentalmente explícito que son tres. Los llama y les entrega sus bienes a los tres. Pero este hombre les va dando a cada uno según la capacidad de la persona, parte de los bienes, que aquí se le conoce como talentos. Pero vamos a analizar bienes. Puede ser, a uno le deja las vacas, a otro le deja encargo de la casa, a otro le deja la producción de sistema agrícola, etcétera, etcétera, etcétera. Pongámosles que así lo divide entre las tres personas. Pero vamos a analizar parte por parte. Cristo Jesús dice que cuando lo llamó, a uno le dio 5 partes de sus bienes. Aquí le llama 5 talentos, pero nosotros lo estamos dividiendo en bienes. 5 partes de sus bienes. A otro le dio 2 partes de sus bienes y a otro le dio una sola parte. Cada uno le fue dado conforme a su capacidad. Y luego el hombre que hubo repartido sus bienes para que lo trabajaran, se fue lejos. El que había recibido 5 partes de sus bienes, fue y negoció con ellos y ganó otros 5 tantos más de los bienes que le correspondían al amo. Asimismo, el que recibió 2 partes de sus bienes, también lo negoció y ganó otros 2. Pero el que había recibido un solo bien, podría ser su vestimiento de mercancía, o podría ser darle de comer a los animales, etcétera. Pero el chiste es de que el que recibió la mínima cantidad de los bienes de este señor, que se iba a ir de casa, pero los iba dejando trabajar a sus 3 trabajadores. Al que le dio solamente uno fue, tomó una pala, empezó a hacer un hoyo. Ya que hizo el hoyo,
enterró todo, la única parte que le había dado a él su patrón. Escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, arregló cuentas con ellos. Y llegando al que había recibido 5 talentos, el otro le dijo: mira, patrón, los 5 partes de tus bienes que me diste, yo los invertí, los trabajé, los producí, yo le eché muchas ganas. Aquí están tus 5, y aquí están las ganancias de los 5 que usted me había dado. Entonces el Señor dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en la felicidad. Me he llenado de felicidad, porque he mirado que yo te dejé cargo de 5 y tú los pusiste a trabajar. Me llenaste de felicidad. O sea, vamos a ser felices. Llegando también al que había recibido 2. Y el que había recibido dos partes de sus bienes, le dijo: me entregaste 2, los puse a trabajar. De esos 2 que me diste, recibí otros 2 partes de ganancia. Aquí está lo que tú me diste, lo que tú me confiaste, mas sin embargo aquí está la ganancia. El Señor nuevamente le dice a este otro hombre, nuevamente, ¿por qué? Porque no es la misma persona, pero nuevamente da las mismas expresiones. Lo que le dijo al que le había dado 5 partes de sus bienes, al que le había dado 2 partes de sus bienes, le dice lo mismo. Buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entre en la felicidad. Estoy contento de que yo a ustedes les encargué parte de mis bienes y ustedes me están entregando ganancias. Pero llegando también al que había recibido la mínima cantidad de una parte de los bienes y dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde ni siquiera esparciste, por lo cual tuve miedo. Fui y escondí lo que tú me diste, la mínima cantidad que me diste, y aquí está lo que es tuyo. Respondió el Señor, le dijo: siervo malo y negligente. Aquí encontramos una palabra que es negligente. Una persona descuidada. Una persona que no se dedicó a lo que se le había encomendado, a lo que se le había responsabilizado. A veces ocurren en nuestros trabajos muchas cosas por negligencia, por irresponsables. A este siervo que enterró uno y fue y se lo entregó a su patrón cuando llegó: mira, aquí está lo que me diste. Le dijo el patrón: eres un irresponsable. ¿Sabías que yo cosecho donde no siembro y que recojo donde no esparzo? Por tanto, habías de haber dado mi dinero a los banqueros. Y cuando yo hubiera venido, hubiera recibido lo que es mío con intereses. Y aquí viene la gran sentencia. Se le da una orden a los demás siervos y les dice el dueño de la casa, les dice: quitarle lo que ha sido dado. Da una orden. Por tanto, 28 dice: quitarle pues lo que se le había dado y darlo al que tiene 10, al que
se le responsabilizó con 5 y trabajó los otros 5, o bueno, trabajó los 5 y recibió los 5 de ganancia, ya automáticamente ya tenía 10. Al que tiene 10, se le va a dar a él, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aunque aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, la sentencia es echarlo a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Nosotros a veces no podemos comprender ni entender la magnitud de la responsabilidad que Dios nos otorga a cada uno de nosotros. Caminas, hablas, ves, piensas, o sea, somos ricos. Y por cada una de las capacidades que Dios nos ha dado, escuchar, ver, hablar, caminar, etcétera, 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 Dios nos va a pedir cuentas. Así es que si nosotros somos sabios y claramente no somos negligentes, o sea, somos personas que nos vamos a responsabilizar al 100% en la obra de nuestro Dios, vamos a recibir recompensa. Pero si nosotros somos como ese siervo malo, irresponsable, y que la vida se nos está yendo, miles y millones de personas están muriendo, el día que se siente el juez a pedir cuentas de lo que te he dado, te di hijos, te di un esposo, te di una esposa, todo lo que yo te he confiado, quiero que me des cuentas, o te estoy pidiendo cuentas de todo lo que yo te he dado. Pensaremos un momento y un segundo, ¿qué le diremos al Rey del Universo cuando nos ha otorgado o nos ha dado las mayores riquezas, los mayores dones, las mayores capacidades? Y que tú lo estuviste despreciando, haciendo otro tipo de cosas, malgastando tu vida, malgastando tu dinero, malgastando la vida de tus hijos, la vida de tu familia, en otra cosa y no en lo que glorifica a Dios, será mejor. Todos querremos escapar ante el tribunal de Dios, todos, pero nadie tendrá escapatoria. Todos estaremos ante la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores, todos. Y allí es donde será el crujir de dientes cuando el Señor te pregunte, ¿dónde está lo que te di? Esperemos que reflexionemos, porque así como a Judá, su padre lo hizo responsable de su hermano menor, que tenía que llevárselo de regreso a casa. De la misma manera, Dios nos responsabiliza de todas las cosas que Él nos ha dado. Que Dios nos perdone si hemos estado utilizando nuestra vida desperdiciando tiempos solemnes, tiempo que no se debe de estar desperdiciando. Dios los bendiga, es mi más grande, sencillo, cariñosamente deseo para cada uno de ustedes.